El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El Salmo número 100 tiene un carácter litúrgico y fue creado para ser cantado de manera alternada por coros cuando estos entraban al templo de Jehová. Sorprendentemente, el salmista no solo invita al pueblo de Israel, sino también a todas las naciones a cantar y servir a Jehová, reflejando una perspectiva universal del culto. En la clase de hoy veremos cómo esa perspectiva nos ayuda a profundizar en nuestra fe y a aumentar nuestro anhelo por el templo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 12 titulada Salmo de Gratitud. Y el texto bíblico para este día se encuentra en el Salmo 100 y el texto áureo en el versículo número 4, que lee de la siguiente manera: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadlo, bendecid su nombre. Y los objetivos para este día, buscamos que cada participante de esta clase pueda reflexionar sobre la relación que existe y que es mutuamente edificante entre la alabanza a Dios y el servicio a la obra de Dios. Número 2, el universalismo del templo, según el salmista, que invita a todas las naciones de la tierra a entrar al templo de Jehová con cánticos de alabanza a su nombre. Y número 3, la mutua valoración para reconocer su bondad y misericordia. Y el vocabulario para este día es atrio, y cuando hablamos de atrio es el patio rodeado de columnas que había en los templos y edificios antiguos. Y en el templo de Salomón habían dos patios llamados atrios. Cuando hablamos de pórtico, estamos hablando de ese paseo cubierto por un techo sostenido por columnas. Ahora les invito a que puedan buscar en sus Biblias el Salmo número 100 y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra en nuestra revista impresa El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración y le pedimos a nuestro Dios que así nos dirija a través de esta experiencia? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, y en este día, Señor, te pedimos que hables a través de esta palabra a nuestros corazones. Señor, mira a cada hermano y hermana nuestra para que seas tú allí obrando de manera hermosa sobre sus vidas. Y te pedimos, Señor, que hoy sea un día de encuentro contigo. Y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, este salmo que estamos trabajando, que es el Salmo 100, es un salmo muy conocido por muchos de nosotros, que de hecho en muchos de nuestros servicios vemos que compartimos el mismo y lo damos como una expresión de alabanza a nuestro Dios. Casi siempre lo hacemos al inicio de nuestros servicios y así lo afirmamos, ¿verdad? Cantad alegres a Dios, habitantes de
toda la tierra. Y este salmo ciertamente tiene un carácter litúrgico. Y cuando uno va al texto, se da cuenta que este salmo, en el momento en que fue redactado, se redactó pensando en esos cánticos que se daban cuando las personas iban a ingresar al templo. Ustedes saben que el templo quedaba en una posición alta en el monte y todas las personas caminaban y subían hacia el templo. Y en ese recorrido se cantaba, se oraba. Y cuando iban llegando al templo, allí entrando al templo, comenzaban a entonar este cántico. Una de las cosas que nos llama mucho la atención de este cántico es esta expresión que dice habitantes de toda la tierra. Ciertamente esto es una invitación, ¿verdad? Una invitación a todo aquel que ha sido creado, a que cante a su creador. Ciertamente me encanta mucho esto porque esta invitación es una invitación al pueblo de Israel, pero también está haciendo la invitación a todas aquellas naciones que estaban allí, cercanas a Israel, y entraban al templo. Así que no importando el origen de usted, dónde usted había nacido, de qué pueblo usted era, de qué nación usted era, había una invitación a que todos pudieran cantar. Y no solamente cantar, servir a Jehová. Me encanta mucho esto porque nos presenta esta perspectiva que es mucho más universal, es una perspectiva mucho más integradora, donde vemos, mis amados hermanos, que esto se da no en un vacío, sino que se da también en un contexto en el cual, fíjense, lo vemos escrito ya para el tiempo de Isaías. De hecho, en Isaías capítulo 2, los versículos del 1 al 3, nos mencionan esa futura casa de Jehová, ¿verdad? Que se da tras la destrucción del templo por los babilonios. Y pienso que es muy bueno que podamos leer este capítulo 2 de Isaías, versículo 1 al 3. Y miren lo que dice este libro de Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ciertamente, mis amados hermanos, cuando se escribe esto en el libro de Isaías, ya había una visión clara de lo que sería la futura casa de Jehová. Era un lugar donde todas las personas de todas las naciones, no importando de dónde usted viniera, había una invitación a que pudiera ser partícipe de esta adoración a Jehová. Y la invitación es a todas las naciones. Es un lugar donde vendrán muchos pueblos. Y esta expresión ciertamente nos trae a la memoria, ¿verdad?, esa afirmación donde vemos en el Nuevo Testamento que nos dice que el lugar donde estará nuestro Dios, allí, como dice en los libros del Evangelio, Jesús irá a preparar morada. Y en ese lugar, mis amados hermanos, estaremos todos nosotros, de todos los pueblos, de todos los lugares. Yo pienso que esto que presentamos en esta clase nos envía nos da un gran anuncio, donde hay una invitación, mis amados hermanos, a que podamos alabar al Señor, todos nosotros, no importando de dónde usted sea, de dónde usted venga. El llamado es el mismo: venid y adorad a nuestro Señor. Pero muy bien, vayamos al Salmo número 100 y vamos a hacer un poco de análisis de esta escritura. En estos primeros dos versos, los primeros dos versos del Salmo 100, vemos esta invitación de la cual estamos hablando.
todos los habitantes de la tierra, a que alaben al Señor, pero que lo hagan con alegría, con contentamiento. Y destaca el salmista esta dimensión universal, que era lo que hablábamos, ¿verdad? De toda la gente, de todo el mundo. Y fíjense en que el asunto de alabar y de servir a Dios ciertamente son acciones que van integradas, pero a la misma vez se van fortaleciendo la una de la otra. Así que mientras alabamos y servimos, ahí vemos que se está fortaleciendo mutuamente cada una de ellas. Ciertamente la alabanza impulsa el servicio y el servicio profundiza la alabanza. Así que vemos que esta dinámica que se da entre el servicio y la alabanza se convierte en este ciclo que es edificante, que no solamente alimenta nuestra fe, sino que también alimenta nuestra vida y nos da propósito. ¿A quiénes? Bueno, aquellos que somos partícipes de esta experiencia. Entonces, pienso, mis amados hermanos, que es importante que no olvidemos esto. Porque si esta interacción no está de alabar y servir, ciertamente va a haber un elemento ausente, ya sea el asunto de la alabanza o el asunto del servicio. Tiene que haber, miren, una integración de ambas. Tenemos que alabar y servir, y de igual manera servir y alabar al Señor. Pienso que tanto la alabanza y el servicio, pues como mencionábamos, no podemos verlo, ¿verdad?, como dos actos que son separados o distintos, sino que tenemos que ver esto como una expresión integral. Y es una expresión integral de nuestra fe. Romanos 12:1, el apóstol Pablo nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que ciertamente servir a Dios es una forma de adoración. Otra nota que podemos sacar de estos primeros dos versículos es esa dimensión universal del llamado. Fíjense que el llamado a alabar a Dios no se está limitando a un grupo específico. No es un grupito nada más. No es un sector nada más. No se limita a un grupo de personas, sino que vemos que está incluyendo a todos los habitantes de la tierra. Se integran cada uno de esos habitantes. Y ciertamente esto también hace como un eco. ¿A qué? Al plan que Dios tiene de salvación para todas las naciones, para todas las personas. Y eso, mis amados hermanos, nos lleva también a nosotros a trabajar en medio de esta experiencia de adoración y de servicio, a compartir el mensaje del Evangelio. Dejarle saber a las personas que hay un plan de salvación para todas las naciones. Ahora bien, fíjense en que el Salmo dice el asunto de alabar con alegría. Fíjense, cuando menciona esto el salmista, no está diciendo que se limita este acto a un acto emocional. No, mis amados hermanos. Alabar con alegría es un asunto de decisión. Y es una decisión, mis amados hermanos, que nos transforma. Y transforma el corazón de cada uno de nosotros. Usted sabe que hay un versículo muy conocido nuestro, que es Nehemías capítulo 8, versículo 10, un versículo que utilizamos mucho, y dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Miren, mis amados hermanos, ciertamente la verdadera alabanza, ¿verdad?, multiplica nuestra voluntad y esa capacidad también de servir a nuestro Dios y hacerlo con integridad. Por eso es que mencionamos que no es solamente un acto emocional, sino que se convierte en una decisión, miren, que transforma el corazón. Ahora bien, hay un peligro. Así que si esa alabanza nuestra no nos conduce, mis amados hermanos, al servicio, o si el servicio no es inspirado por la alabanza, o sea, nuestra relación con Dios, eso, mis amados hermanos, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a desarrollar
una relación con Dios superficial. Fíjense que Jesús en algún momento le mencionó a los discípulos y le trajo este texto, ¿verdad? Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjense, pienso que es importantísimo que usted y yo podamos cultivar estas dimensiones de nuestra fe. El asunto de la alabanza y el asunto del servicio. Y que no los podamos ver desconectados el uno del otro. Porque, mis amados hermanos, nuestra alabanza es una adoración y la adoración no es simplemente el cántico, sino que se convierte en parte de nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida tiene que incluir un estilo de vida de servicio. Y eso, mis amados hermanos, es un gran llamado que Dios nos hace. Cuando hablamos del versículo número 3, vemos que el salmista está afirmando que Israel es el pueblo de Dios. Fue formado por él. Y fíjense, no por sus propios esfuerzos fue formado el pueblo de Israel por él mismo. No. Fue Dios quien lo formó, no ellos mismos. Y ese reconocimiento, ¿verdad? Lleva al pueblo a que sea un pueblo agradecido. Pero de igual manera con un compromiso para que pueda servir a Dios y a todos los demás. Me encanta mucho esto porque el texto mismo, cuando usted lo lee, nos invita y dice: porque somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Fíjense que ciertamente el salmista vemos, ¿verdad?, que está subrayando ese aspecto importante de esa historia de Israel, donde los liberó de Egipto. Y fíjense que cuando eso sucede hay una celebración que se da, que es la de la Pascua. Y esa Pascua, cuando se celebra, lo que hace es que les permite a ellos recordar cuál es su identidad. Una identidad que está fundamentada en la obra y en el propósito de Dios. Y si el pueblo niega eso, también estaría negando su dependencia de Jehová y negando ese llamado que Dios les hace para vivir en fidelidad en respuesta a esa gracia. Así que, mis amados hermanos, este salmista con este versículo está haciendo algo, y es que reconoce, ¿verdad?, que Israel no se formó por sí mismo, sino por la acción soberana de nuestro Dios. Y eso lo vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 43, el versículo 1, cuando dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mis amados hermanos, qué recordatorio más hermoso es este. Recordatorio que usted y yo debemos tener día a día. Porque cuando usted lee esto, miren, eso refuerza nuestra identidad. Nuestra identidad, ¿sabe qué? Como pueblo redimido por esa gracia de Dios. Porque usted y yo fuimos redimidos por nuestro Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que es importante que podamos reconocer que Dios es nuestro creador y ciertamente nuestro sustentador. Me encanta mucho esto porque de igual manera este versículo nos presenta que esa fe del pueblo está arraigada, ¿verdad?, en esa historia de redención. Y ciertamente vemos esa referencia, ¿verdad?, de la liberación de Egipto y la Pascua, ¿verdad? Ciertamente nos deja saber que esta fe está nutrida por una historia. De la misma manera que usted y yo tenemos muchas historias que nos nutre la fe. No podemos olvidar esto, mis amados hermanos, porque cuando usted trae a la memoria lo que Dios ha hecho por usted, usted lo que está haciendo es afirmando su fe. Pienso, mis amados hermanos, que día a día usted y yo tenemos que reflexionar de lo que Dios ha hecho con nosotros, de manera que podamos ser fortalecidos, mis amados hermanos, fortalecidos con ese testimonio, con esa historia donde hemos visto la fidelidad de nuestro Dios sobre nosotros. Miren, mis amados hermanos, pienso que eso es importantísimo. Me encanta mucho esto porque en gratitud nosotros tenemos que movernos
al servicio. Y no cualquier servicio, es al servicio fiel a nuestro Señor. Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Miren, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que fuimos formados para servir a Dios, pero también fuimos formados y llamados a vivir para su gloria, sirviendo al prójimo, sirviendo al más necesitado. Pero de igual manera, vemos que nos presenta que tenemos que tener un cuidado. Miren, mis amados hermanos, cuando usted y yo olvidamos que dependemos de Dios, caemos en el error del orgullo. Es orgullo espiritual, es altivez. Mantenernos y reconociendo que dependemos de Dios, miren, nos mantiene humildes. Esa humildad a nuestro Dios nos debe llevar a una dependencia total de Él. Porque si no, mis amados hermanos, si pensamos que todo lo hemos hecho nosotros, podemos caer en ese error, en el orgullo, en la altivez. Y la realidad es que el Señor nos invita a que cada día nos miremos, que dependamos de Él, para así mantenernos humildes. Porque si no, estaríamos contradiciendo ese propósito de Dios para el cual usted y yo fuimos creados. El libro de Proverbios, el capítulo 16, versículo 18, nos hace esta advertencia. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Por lo tanto, debemos mantener la humildad, a recordar que nuestra vida y misión provienen de nuestro Dios. El versículo número 4, vemos que está esta invitación, ¿verdad?, a entrar al templo y hacerlo con diferentes expresiones, ¿verdad?, de alabanza. Y ciertamente, desde que se entraba, miren, desde las puertas, dice que se debía de dar gracias y que se bendijera Jehová, ¿verdad? Y la realidad es que cuando usted analiza esto, se da cuenta de que esta acción de entrar al templo era una acción que iba en, como decimos en la música, en un crescendo, ¿verdad? Iba creciendo esa intensidad y de igual manera esa reverencia, ¿verdad? Mientras se iba acercando a ese lugar sagrado, a ese lugar santo, ¿verdad? Y ciertamente, pienso que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, usted comienza a acercarse a Dios y es como un proceso, ¿verdad? Es como un proceso donde usted se está acercando a Dios y sigue adorando al Señor hasta que entra en una intimidad directa con nuestro Dios y entra a ese lugar santísimo donde hoy podemos tener acceso. Mira, mis amados hermanos, pienso que usted y yo somos llamados a que nos acerquemos a nuestro Dios, a que cada momento que usted tenga de alabanza, de oración a nuestro Señor y de búsqueda, se convierta en una experiencia que va intensificándose, intensificando mientras más nos acercamos a nuestro Dios. Me encanta mucho esto porque hay una porción de Hebreos, el capítulo 10, versículo 22, que nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y yo creo que cada vez que usted se acerca a esa presencia del Señor, miren, ese corazón nuestro va siendo examinado por Dios. Y mientras nos acercamos a Dios, mis amados hermanos, Dios, miren, ciertamente ve lo que hay en nosotros. Y por más que tratemos de ocultarle, ¿qué le podremos ocultar a nuestro Dios? Hay una acción de sinceridad que se está dando en el corazón cuando se acerca a esa presencia de nuestro Señor. Miren, es que Dios quiere tener una relación profunda con cada uno de nosotros. Y la invitación es que nos acerquemos a Él. Miren, y que lo hagamos con toda la confianza de que Él nos va a recibir. Qué hermoso es saber que el Dios Todopoderoso siempre nos recibirá cuando nos acerquemos a Él. Culminando con este versículo número 5,
ciertamente esta alabanza a nuestro Dios surge, ¿verdad? Porque hay un reconocimiento de esa bondad y de misericordia de nuestro Dios, que ciertamente se ven evidenciadas, ¿verdad? En la vida del pueblo. Igual que usted y yo somos testimonios de la bondad y misericordia de nuestro Dios. Y es que esa bondad y misericordia que usted y yo recibimos, de igual manera debe generar en nosotros alegría y gratitud y testimonio que se da a través del servicio a los demás. Y es necesario que reconozcamos eso. Es necesario que podamos obrar en bienestar de los demás y que nuestra vida se convierta en una adoración a nuestro Dios constante, que nos permita acercarnos a Dios, pero a la misma vez acercarnos a nuestro prójimo. Y quiero terminar con esto porque este versículo nos habla acerca de la fidelidad de Dios. Y es que la fidelidad de nuestro Dios no tiene límites y ciertamente se va a extender a todas las generaciones. Fíjense, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23, lo declara y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ciertamente esto es una invitación a alabarlo de manera constante, de manera que esa fidelidad de Dios, miren, estará continua a través de todas las generaciones. Mis amados hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración? Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder conocerte. Gracias por el maravilloso conocimiento que hemos recibido de ti, a través de tu palabra, a través de todo el testimonio hermoso. Gracias por el mensaje de estos hombres y mujeres sabias, de los salmistas que ciertamente apreciaron tu amor y tu poder y lo pudieron comunicar con fidelidad. Y hasta el día de hoy, esta palabra ha llegado a nosotros. Gracias, oh Jesús de Nazaret, el cual viviste de acuerdo a tu palabra y moriste por ella, resucitando al tercer día. Y ciertamente tu presencia nos acompaña a través de tu Espíritu para mantenernos en comunión contigo y en obediencia poder servir a los demás. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.